Amados hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios de nuevo por la maravillosa oportunidad de estar aquí en Iglesia de Convertidos a Cristo en esta tarde y compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Es una bendición. Para nosotros es una bendición y es un gran privilegio. Cada uno de nosotros que tiene una relación personal con Dios, lo hace porque entendemos que es un Dios, que es una persona, que se ha revelado en su palabra como una persona, que se ha revelado en todo el contexto bíblico con características personales. Si no fuera de esa manera, usted y yo no pudiéramos tener una relación personal con Dios. Usted no tiene una relación personal con una imagen o con una estatua, ¿verdad que no? Usted tiene una relación personal con un Dios que se ha revelado de esa manera, como un Dios personal a través de las Escrituras, un Dios que ha revelado todas sus características personales en la palabra de Dios. Y nosotros perseguimos, mi amado hermano, la elevada meta de agradar a esa persona en todos los aspectos de nuestras vidas. Porque Él ha declarado en su palabra, y déjenme decirles, es una de las grandes bendiciones por las cuales nosotros damos gracias siempre a nuestro Dios y Padre por la palabra de Dios que Él ha dejado en medio nuestro. Porque ella nos revela sus características personales, pero también nos da pautas para nosotros agradar al Dios que se ha revelado como una persona. También da pautas para que nosotros nos involucremos en el glorioso ejercicio de exaltar su nombre, de vivir para su honra y para su gloria. Por eso nosotros damos gracias a Dios por su palabra. Por eso en esta noche, mi amado hermano, es mi expectativa, es mi deseo, también es mi oración, contando, ¿verdad?, con una maravillosa expectativa de compartir regularmente con ustedes a partir de este mensaje, una serie de mensajes que nos va a permitir ser instruidos por la palabra de Dios sobre cómo agradar el carácter de Dios, cómo vivir para agradarle en todos los aspectos de nuestras vidas, tomando en cuenta lo que la palabra de Dios ha revelado acerca de su carácter. Y en la noche de hoy nosotros queremos de manera particular involucrarnos con la palabra de Dios en el Salmo 32 para ver qué nos dice la palabra de Dios allí en términos de complacer el carácter de un Dios perdonador. La palabra de Dios nos ha enseñado, y lo veremos en más detalles en breve, pero usted y yo sabemos que si en algo se deleita nuestro Dios es en perdonar, ¿sí o no? Nuestro Dios es un Dios que se deleita en perdonar. Y nosotros vamos a ver las pautas bíblicas reveladas en las Escrituras para que nosotros podamos corresponder a ese carácter perdonador y nosotros podamos agradar a Dios como el Dios perdonador que Él ha revelado ser en su palabra. Así que acompáñenme, amado hermano, allí en el Salmo 32. Salmo 32, yo le voy a pedir que por favor usted se ponga de pie nuevamente para que lea conmigo ese Salmo y lo podamos leer altifonalmente, ese Salmo 32, los 11 versículos de ese Salmo. Yo voy a leer el verso 1 y usted me acompaña y así nos alternamos la lectura de la palabra de Dios. Dice ese Salmo de David, Masquil: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú eres mi refugio,
me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Acompáñeme, hermano. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Padre amado, Dios de los cielos, gracias, oh Dios, por revelar tu palabra de la manera en que lo has hecho. Oh Señor, donde te expones a nuestras vidas, expones tus características, oh Señor, como una persona intencional en perdonar, en tener misericordia, en inclinar tu oído, oh Señor, a nuestro clamor. Y nosotros en esta noche nos deleitamos en lo que tú has declarado en tu palabra acerca de tu persona. Porque has declarado, oh Señor, lo que eres, pero también tú has declarado, oh Dios de los cielos, cómo nosotros debemos corresponder a tu carácter personal. Y nosotros te damos gracias, oh Dios del cielo, porque esto no es otra cosa que un medio de gracia para integrarnos a la adoración de tu nombre. Padre, bendícenos con tu palabra. Anímanos con tu palabra, oh Señor, a vivir conforme a la voluntad que tú has expresado en ella. Guárdanos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Walter Thomas Conner, teólogo y pastor de la primera mitad del siglo pasado, decía que los atributos de Dios son aquellas cualidades o características del ser divino en virtud de las cuales Él es distinto a su creación y sin las cuales no sería digno de culto y del servicio de los hombres. Eso escribía W.T. Conner. A mí me encanta esa definición de los aspectos distintivos del carácter de Dios, porque a pesar de que usted y yo vemos en la palabra de Dios, y vamos a ver a través de este estudio, de esta serie de estudios, que el Señor en su gracia nos permitirá compartir con la iglesia a partir de este día. Usted y yo vamos a ver características que han sido transferidas al hombre, ¿sí o no? Hay características de parte de nuestro Dios que nos han sido transferidas. Y usted y yo, por ejemplo, partiendo justamente del contexto que nos ocupa en esta noche, usted y yo somos capaces de perdonar. Usted y yo somos capaces de perdonar, ¿sí o no? Somos capaces de deponer el agravio que alguna persona ha cometido en contra de nosotros y continuar la relación con esa persona, ¿sí o no? Somos capaces de perdonar. Y lo hacemos porque esa es una característica que Dios ha transferido en nuestras vidas. Es una de las características transferibles de nuestro Dios. Somos capaces de perdonar. Sin embargo, usted y yo no somos capaces de administrar perdón para salvación y vida eterna, ¿verdad que no? Por eso esos aspectos particulares en los cuales Dios se distingue de su creación son los que hacen de estas características exclusivas de nuestro Dios. Dios es un Dios perdonador, Dios nos ha dado la capacidad para perdonar, pero Dios de manera exclusiva perdona para justificarnos delante de su presencia. Nosotros no tenemos esa capacidad. Y es por eso que esa definición particular, ¿verdad?, de las características, las cualidades o características por medio de las cuales Dios ha revelado su persona a través de la Biblia, es tan pertinente a nosotros conocer detalles como este acerca del carácter de Dios en comparación con el carácter que Él ha transferido al ser humano. Dios es un Dios que se deleita en perdonar. Dios ha hecho promesas de perdón y mire, mi amado hermano, Dios ha cumplido sus promesas de perdón. Dios ha hecho promesas de perdón a través de toda la palabra. Encontramos la palabra de Dios repleta de promesas de perdón, promesas del perdón de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa de perdón. Es una promesa de perdón. En la palabra de Dios usted encuentra las promesas de perdón y el cumplimiento de las promesas de Dios de una manera muy sencilla.
toda aquella declaración que nos presenta la palabra de Dios en un contexto de aplicación futura, esa es una promesa, mi amado hermano. Cuando usted y yo encontramos la declaración de la palabra de Dios en un contexto pretérito, en un contexto que ya ha ocurrido o que está ocurriendo, ese es un cumplimiento de las promesas de Dios para nuestras vidas. De manera que cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios esas declaraciones, tal como la encontramos allí en Primera de Juan 1:9, o como Isaías capítulo 1, verso 18, nos recuerda: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Eso es una promesa, sí o no? Una maravillosa promesa de perdón. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La palabra de Dios está repleta de promesas de perdón. Pero la palabra de Dios también contiene cumplimiento de esas promesas. En todo el contexto bíblico nosotros encontramos un rastro, evidencias de que Dios ha cumplido a través del tiempo. Y mi amado hermano, para beneficio tuyo y mío hoy, Dios sigue cumpliendo su promesa de perdón. Amén. Dios sigue cumpliendo hoy su promesa de perdón. Colosenses 2:13, dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra sangre, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Esa es la declaración de la palabra de Dios. Esa es la iniciativa soberana de Dios para perdonar. Salmo 32:5, el salmo que nos ocupa en el día de hoy. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás, dice la palabra de Dios allí. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios es un Dios que se complace en perdonar. Él ha prometido que lo hará y Él ha cumplido su promesa. Una gran bendición. Ahora, mi amado hermano, cuando tú y yo decimos perseguir la meta de complacer su carácter perdonador, tú y yo debemos estar claros en lo que la palabra de Dios revela acerca de su soberanía para perdonar. Su soberanía para perdonar. Es cierto que Dios demanda arrepentimiento y confesión de pecados, ¿sí o no? Pero Dios cuando perdona lo hace soberanamente. Dios cuando perdona lo hace de manera soberana. Sobre todo, mi amado hermano, porque Él ha declarado que Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia, ¿sí o no? Él tendrá misericordia de quien Él quiera, soberanamente. Y la palabra de Dios declara allí en Hechos capítulo 5, verso 31 y en Hechos capítulo 11, verso 18, que Él es quien soberanamente capacita a quienes vienen en arrepentimiento y fe para confesión de sus pecados. Él es quien les capacita. De manera que todo lo que agrada a Dios proviene, amado, primariamente de Él. Como ya dijimos, como un medio de gracia para que nos integremos al glorioso ejercicio de complacerle y agradarle. Ve conmigo a Hebreos, por favor, para que lo veamos de una manera clara. Allí en Hebreos, capítulo número 13. Si puedes ir allí, o creo que están compartiendo estos versículos aquí en la pantalla, pero dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 13, verso 20 y verso 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Y mire lo que dice allí, mi amado hermano. Yo no sé si soy yo solo que lo estoy viendo, pero yo no sé si usted lo ve. ¿Qué dice allí? ¿Haciendo quién? Haciendo Él en vosotros, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Amén. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios perdona soberanamente. Y lo que nosotros vamos a ver en esta noche, mi amado hermano, es eso, justamente, una descripción en la palabra de Dios acerca de cómo nosotros podemos insertarnos en el glorioso ejercicio de complacer a Dios, en ese carácter particular que Él ha revelado en su palabra, el carácter perdonador de Dios,
Y yo quisiera que comenzáramos en el Salmo 32, en el verso 1, allí viendo la bienaventuranza del que ha sido perdonado. De hecho, es tal la dimensión de esta porción, mi amado hermano, que nuestras Biblias lo titulan de esa manera. La dicha del perdón. ¿Usted lo tiene allí ese título? La dicha del perdón. La bienaventuranza, la bendición del perdón de Dios. Vamos a leerlo, dice la palabra de Dios allí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Óigame, tremenda bienaventuranza, tremenda bendición, tremenda bendición. Una de las más sublimes bienaventuranzas reveladas en la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios está cargada de bienaventuranzas y de bendición para nuestras vidas. El asunto, mi amado hermano, es que usted y yo, cuando encontramos en el Sermón del Monte todas aquellas bienaventuranzas con las cuales el Señor Jesucristo introduce ese discurso glorioso que vemos allí en el Evangelio de Mateo, cada vez que usted y yo encontramos bienaventuranzas en la palabra de Dios, usted y yo vemos la voluntad expresa de Dios para que nosotros alcancemos la bendición al hacer su voluntad, para que nosotros alcancemos esa bienaventuranza que está siendo declarada al sujetarnos a su voluntad santa, agradable y perfecta. Pero si usted encuentra, mi amado hermano, en la palabra de Dios, aquellas relativamente pocas bienaventuranzas en donde es Dios quien tiene la iniciativa y ejerce su voluntad sobre nosotros para dicha y para bendición, entonces, mi amado hermano, usted estará ante una bienaventuranza especial. Y esta bienaventuranza que usted y yo encontramos aquí en el Salmo 32 es justamente eso. Esa es una de las pocas declaraciones en la palabra de Dios, donde vemos una bienaventuranza, pero quien tiene la iniciativa es Dios, soberanamente, soberanamente. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado por otro. La palabra de Dios allí nos muestra los tiempos verbales en un modo pasivo, donde yo recibo la bendición. Y el agente activo de la bendición es el Dios de los cielos. Él es quien me perdona, Él es quien cubre mi pecado. Él es el responsable de que esta bienaventuranza sea la gloriosa bienaventuranza que es. Casi comparable solamente con la que encontramos en el Salmo 65. Vaya conmigo allí, Salmo 65. Verso 4, otra bienaventuranza donde usted y yo nos vemos como objetos de su gracia, de su soberanía, de su bendición, al derramar sobre nosotros su iniciativa para redimirnos, para salvarnos, para perdonarnos. Mire allí el Salmo 65, verso 4. ¿Qué dice allí? Bienaventurado, ¿quién? El que tú escogieres, ¿sí o no? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Mi amado, la más gloriosa manifestación de la voluntad soberana de Dios para nuestra bendición la encontramos en estas dos bienaventuranzas, porque ambas tienen que ver con la persona y con la obra de Cristo Jesús. Solamente por medio de Cristo nosotros podemos ser perdonados. Solamente cuando nosotros somos llamados en Cristo podemos venir y ser atraídos a Dios y tener una relación personal con Él. Tremendas bienaventuranzas. Y con esta bienaventuranza es que se abre delante de nosotros el Salmo 32, mostrándonos que Dios toma deleite en perdonar. Él se ha revelado a sí mismo transparentemente a nuestras vidas, mi amado hermano. No ha tenido tapujos en revelarse al hombre pecador como un Dios que se deleita en perdonar. Amén, de que el Señor se manifestará a sus hijos y no al mundo, mi amado hermano, como el Señor Jesucristo declaró allí a los discípulos en Juan 14. Revelarse delante del mundo pecador que toma placer en su pecado
como un Dios que se deleita en el perdón de pecados, mi amado hermano, es una iniciativa de alto riesgo. Es una iniciativa de alto riesgo. Es como que yo me revele, me manifieste delante de un grupo de personas que yo sé que son malapagas todito, que son unos cubiadores todito. Entonces yo me revele delante de ellos con una tarjeta de presentación, mi teléfono, mi dirección, como aquel que se deleita en prestar dinero. ¿Usted me está entendiendo? Es una iniciativa de alto riesgo. Pero Dios lo hace porque Él es capaz, Él tiene una respuesta eficaz, una respuesta eterna y efectiva para el perdón de pecados. Dios lo hace solamente por eso, por esa capacidad soberana que Él tiene y por ese deleite que Él tiene en perdonar. De hecho, la revelación de ese carácter de parte de Dios, mire qué arriesgada es la propuesta, que la revelación de ese carácter encontró asidero en el espíritu humano pecaminoso, encontró asidero, tanto que Pablo tuvo, escribiendo a los romanos, que ser utilizado por el Espíritu de Dios allí, para apaciguar las iniciativas pecaminosas de los hombres. Cuando ellos intentaron decir, pues entonces hagamos males para que vengan bienes. ¿Usted se acuerda de esa porción de Romanos? Encontró asidero esa declaración en el espíritu humano, mi amado hermano. Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. En ninguna manera. No es así que nosotros vamos a complacer el carácter perdonador de Dios. No es pecando para que Él nos perdone. ¿Tú me estás entendiendo? Y Pablo tuvo que hacer esa salvedad tan temprano como en la iglesia primitiva. No es un desarrollo filosófico y una salida que nos surge a nosotros hoy en nuestra exacerbada sabiduría pecaminosa. No, ya Pablo tuvo que apaciguar los espíritus pecaminosos de los hombres cuando ellos se vieron motivados a pensar de esta manera. De hecho, Pablo estaba siendo acusado como uno que decía, hagamos males para que vengan bienes. Pablo estaba siendo acusado de esa manera. No, mi amado hermano, el cristiano no procura complacer el carácter perdonador de Dios desde su voluntaria disposición hacia el pecado para que entonces Dios ejerza aquello en lo cual se deleita. No, la palabra de Dios nos da pautas para que nosotros complazcamos el carácter perdonador de Dios de otras maneras. Y las encontramos aquí en el Salmo 32, y eso es lo que yo quiero que veamos a partir de este momento, a partir del verso 3, complaciendo el carácter de aquel que perdona. Vamos allí, verso 3 del Salmo 32, dice la palabra de Dios allí: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, mi amado hermano, ¿qué es lo que vemos en esta porción, en este momento, como una instrucción práctica de la palabra de Dios para que nosotros complazcamos al Dios de perdón? Es que nosotros seamos diligentes en confesar nuestro pecado. Amén. Es que seamos diligentes en confesar nuestro pecado. Yo quiero compartir contigo 4 aplicaciones, así que si quieres ir tomando esas notas particulares acerca de cuáles aplicaciones para complacer el carácter perdonador de Dios encontramos allí en el Salmo 32. La primera es esa: siendo diligentes en confesar el pecado. Al analizar los versos 3 y 4, nosotros vemos que poco le faltó a David para dejar la vida en el camino de dolor, reflexión y angustia que implicó callar su pecado. Nosotros no sabemos exactamente las razones, ¿verdad?, por las cuales en su razonamiento o intenciones debió pasar cerca de casi un año antes de que Natán confrontara al rey David con su pecado. Pero David contristó su corazón antes de confesar su pecado. Y las evidencias de esto es la declaración de los versos 3 y 4. Dolor, reflexión y angustia caracterizaron la vida de David durante ese tiempo. Pero ciertamente, mi amado hermano, no estuvo sin consecuencias en su propia
salud espiritual, anímica, mental y hasta física, por haber callado su pecado. No obstante, mi amado hermano, es el estado correcto del corazón, contrito, humillado, agonizante por su pecado, un corazón afligido, que se lamenta y llora por su pecado. Santiago capítulo 4, verso 9, dice, risa convertida en lloro y gozo en tristeza. Esa es la actitud de un corazón contrito y humillado a causa de su pecado. Ese es el estado correcto del corazón con pecado no confesado. Por lo que complaceremos el carácter de nuestro Dios perdonador cuando somos diligentes en confesar nuestro pecado y contritar nuestro corazón en medio de la confesión de nuestro pecado. Verso 5, mi amado hermano. Verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Siendo, mi amado hermano, en segundo lugar, precisos en el detalle de nuestra confesión. David estuvo dispuesto a someterse al modelo de confesión para perdón de pecados que agrada a Dios. Abrió su corazón, desnudó su corazón en la confesión del pecado, fue transparente y diligente en aceptar y declarar su pecado, confesando dónde estuvieron sus transgresiones, en qué se basaron sus transgresiones, y fue diligente en revelar la iniquidad de su corazón. No solamente la comisión del hecho, sino la naturaleza inicua de su corazón, lo que le movió a cometer su pecado, su iniquidad. En la misma medida en que David fue preciso en los detalles, en esa misma medida Dios estuvo presto para perdonar su pecado. Ser preciso en la confesión de nuestro pecado. La palabra de Dios nos dice que David estuvo dispuesto a declarar su pecado y a no encubrir las motivaciones de su corazón que le llevaron al pecado. Por eso que yo no entiendo, mi amado hermano, no juzgo a nadie que ore de esta manera. Guardo mi corazón de hacerlo, pero no comprendo cómo es que hay personas que oran al Señor declarando, Dios y Padre, sí he pecado contra ti. Sí he pecado contra ti. Mi amado hermano, usted y yo pecamos constantemente, todos los días, a cada momento de nuestras vidas. ¿Acaso está usted esperando un pecado aberrante para usted confesarlo delante del Señor? ¿O usted y yo estamos llamados a presentarnos delante del Señor con nuestro corazón abierto, honestamente, a cada momento? De manera que nosotros podamos, como hemos sido enseñados, mantener cuentas cortas delante de nuestro Dios. De hecho, mi amado hermano, nuestros servicios de cena del Señor es para eso, para que usted y yo vengamos y nos mantengamos a cuentas delante de nuestro Dios. De manera que yo no entiendo qué es eso de que si hemos pecado, Padre, si hemos pecado, si acaso hemos pecado. Déjeme decirle honestamente, esa oración no es para mí. Esa oración no es para mí. Porque constantemente, mi amado hermano, yo me conozco y constantemente yo sé que yo debo venir delante del Señor en busca de su perdón, porque si no es de intención, es de pensamiento o de palabra o de hecho o de comisión o de omisión, pero constantemente pecamos. Esa es nuestra naturaleza. De manera que si queremos agradar a un Dios que se deleita en perdonar, no es pecando para que Él nos perdone. Es nosotros observando estas características del proceso doloroso y crudo de la confesión, de la humillación de su corazón por el cual atravesó David a causa de su pecado. Y nosotros aprendamos de la manera en cómo Él se presentaba delante de su Dios. Contrito, humillado, dejando el forro. Óigame, dejando el pellejo en el proceso de contritar su corazón.
Aún en esa dilación antes de venir a Dios en confesión, Dios tenía una voluntad particular para enseñarnos a nosotros el desgaste anímico, espiritual y emocional que implica el callar nuestro pecado. Por eso debemos ser precisos, por eso debemos ser diligentes en la confesión de nuestro pecado. Pero también la palabra de Dios allí nos enseña, versos 6 y 7, que debemos ser constantes en la confesión de pecado. Dice la porción allí: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El corazón del creyente, mi amado hermano, que desea agradar a Dios, no es un corazón que se arrepintió un día. Es un corazón que aprendió a ser un corazón arrepentido. Y vive como un corazón arrepentido en todo tiempo. La característica de un corazón regenerado es un corazón arrepentido. El corazón que ha sido regenerado no se arrepintió una vez y para siempre. No confunda la obra de expiación de nuestro Dios. Esa fue la que fue una sola vez y para siempre. Nosotros tenemos constantemente que exponernos delante de nuestro Dios, porque nuestra naturaleza pecaminosa permanece en nuestras vidas. Permanece. Sí, hemos sido dotados por gracia con una naturaleza espiritual, gloria a Dios, pero es ella misma la que nos lleva a entender que constantemente, diariamente, tú y yo debemos venir delante del Señor en oración, en busca del perdón tan urgente y merecido, pero lo necesitamos urgentemente. Urgentemente. Todos los días, siendo constantes en la confesión del pecado. Por eso justamente es que la porción dice: por esto es que orará a Dios todo santo en el tiempo en que Él pueda ser hallado. Mi amado hermano, mire, vendrá día, vendrá hora en que Dios no podrá ser hallado, en que nuestro Dios no podrá ser hallado, en que la palabra de Dios no estará siendo predicada a la manera en que Dios estableció que fuese predicada, y se amontonarán maestros conforme a sus propias sabidurías, y llegará ese tiempo particular en que ávidos buscaremos la presencia de Dios y no la encontraremos. De manera que es hoy el tiempo preciso para que tú y yo vengamos de rodillas delante de nuestro Dios, constantes en la oración, pero sobre todas las cosas y de manera particular, constantes en la confesión de nuestra condición de pecado. Porque nuestra actitud de arrepentimiento y confesión debe ser el resultado normal de nuestra nueva naturaleza espiritual en Cristo Jesús. Ese debe ser el resultado normal que fluye de nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Usted y yo somos seres especiales. Usted y yo somos seres redimidos. Usted y yo somos una casta especial. Usted y yo somos linaje escogido. Y tenemos una naturaleza pecaminosa y tenemos una naturaleza espiritual. Esa es la característica suya y mía si hemos nacido de nuevo en Cristo. De manera que por medio de esta naturaleza espiritual, que usted y yo, de manera natural, debemos fluir hacia una vida de oración constante. Oración y confesión de nuestro pecado, porque tenemos convicción de pecado. ¿Sí o no? Tenemos convicción de pecado y constantemente, a lo que a cualquier otra persona parece trivial, para el que ha sido regenerado por la gracia de Dios en Cristo, entonces nosotros tenemos advertencia y tenemos un espíritu que nos redarguye en nuestros corazones. Y aun cuando no nos postremos de rodillas, mire, cerramos nuestros ojos y decimos: Señor, perdóname. ¿Sí o no? ¿No hacemos eso? ¿No hacemos eso constantemente? Señor, perdóname. Esa es la actitud normal de un corazón cuya naturaleza, luego de Cristo haberle transformado, es un corazón arrepentido. Un corazón que fluye de manera normal en arrepentimiento y confesión todos los días de su vida. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Esa es la instrucción de la palabra de Dios. Complaceremos el carácter de nuestro Dios perdonador cuando seamos constantes en nuestras oportunidades de confesión.
Y el verso 7, mi amado hermano, de esa porción, añade como resultado de esa constancia la bendición de un espíritu quieto y sosegado, libre de ansiedades a causa de pecados no confesados. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Eso es lo que la palabra de Dios quiere decirnos en esa declaración gloriosa del resultado de nuestra confesión. No podrán definitivamente las muchas aguas perturbar nuestra paz en Cristo Jesús, porque habremos procedido conforme a su voluntad para descargar ante los pies de la cruz todas nuestras transgresiones. Por tanto diremos: tú eres mi refugio. Estoy leyendo el Salmo. Tú eres mi refugio. ¿Me guardarás de qué? De la angustia. Me guardarás de la angustia que podría producir en mi vida el callar pecados y en no venir constantemente en una actitud natural a una confrontación con el Espíritu de Dios para confesión y para desnudar mi corazón delante de Él. Cuarto ejercicio particular que nos ayuda a complacer a Dios, nos permite complacer a Dios en su carácter perdonador. Versos 8 al verso 10, sometiéndonos a la disciplina de la restauración, mi amado hermano, sometiéndonos en nuestros corazones, humillados delante de nuestro Dios y Padre, a la disciplina de la restauración. Dice el verso 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Esta es una de las porciones en que el salmista se aparta de la primera persona, de la narrativa, y entonces vemos a Dios en primera persona hablando en esta ocasión en el texto bíblico. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Óigame, mi hermano, no hay perdón de pecados sin que luego haya un proceso de restauración a la comunión con nuestro Dios. No existe un proceso de perdón de pecados, sobre todo en términos corporativos, en términos de la Iglesia de Cristo. No existe un proceso de perdón que luego no dé paso a un proceso de restauración a la comunión con nuestro Dios. David fue perdonado, pero fue afligido en un proceso de restauración que le llevó incluso a dormir en tierra e involucró la muerte de su hijo con Betsabé. El Señor Jesucristo enseñó reiteradas veces que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. Este es un claro proceso de restauración y de Dios obrar en nuestros corazones luego de Él habernos perdonado, el que nosotros debamos humillar nuestros corazones para arreglar nuestras cuentas horizontalmente. Es un proceso de restauración, mi amado hermano, en el que continuamente nosotros debemos vernos involucrados. Dios mismo, por medio de su Espíritu, se encargará de hacernos entender y de enseñarnos el camino en que debemos andar, fijando sus ojos sobre nosotros. Un proceso que, como vemos en la palabra de Dios, es un proceso personalizado, mi amado hermano, de restauración. Por lo que estaremos complaciendo el carácter de nuestro Dios perdonador cuando seamos sumisos a la disciplina de restauración. Cada uno de nosotros pudiera dar testimonio de cómo Dios ha obrado en su vida y cómo le ha llevado Dios en su vida a humillarnos delante de Él para arreglar cuentas con el hermano. El problema, mi amado, es que muchas veces nosotros rehuimos estos procesos de restauración porque nosotros tememos la humillación delante de los hombres. Si nosotros entendiéramos que habrá ocasiones en las que parece que nos estamos humillando delante de los hombres, pero es delante de Dios que nos estamos humillando. Cuando nosotros entendamos esta realidad, entonces nosotros estaremos dispuestos a someternos
a someternos a todo proceso de restauración después del perdón de nuestros pecados. La palabra de Dios nos da pauta, mi amado hermano, para que nosotros complazcamos al Dios que se deleita en perdonar. Y estas pautas deben formar parte de tu disciplina de piedad diaria en tu vida, siendo diligente, no callando el pecado, siendo pronto para confesar tu pecado, siendo constante en la confesión de pecado, siendo preciso en la confesión de tu pecado y sometiéndonos diligentemente a cualquier proceso de restauración al cual el Señor quiera traerme luego del perdón de mis pecados. Versículo 11, mi amado hermano. Y el salmista cierra con una gloriosa alabanza, mi amado hermano. La alabanza del perdonado. Verso 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. David ha sido perdonado y su alma lo sabe. ¿Usted ve cómo decimos normalmente? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así no es que dice la gente. David había sido perdonado y su alma lo sabía. Por eso David podía cantar exuberantemente en adoración al Dios de los cielos y dar gracias. Esto no es más que acción de gracias, mi amado hermano. Acción de gracias por el perdón recibido. Por esto alaba, pero no pretende hacerlo solo, mi amado hermano, sino que convida con afán a las gentes y les anima a lo mismo, a alegrarnos en Jehová, a gozarnos juntos, todos aquellos que hemos sido justificados en su Hijo Jesucristo, y a cantar con júbilo las alabanzas que corresponden a la gloria de nuestro Dios. Esa es una acción de gracia que solamente puede provenir de un corazón que ha sido perdonado. Luego de una bienaventuranza, de una dicha como la que el salmista declara, producto de haber sido objeto del perdón de Dios, no podemos menos que prorrumpir en gozo y canto y acción de gracias por haber sido sueltas las cadenas de la angustia por el peso del pecado que nos asediaba. La batalla del cristiano, mi amado hermano, no ha terminado. Cesará el día que Cristo se manifieste. Pero en Él sigue habiendo perdón. Amén. En Él sigue habiendo perdón. Y nuestro Dios y Padre se ha encargado de establecer pautas claras para que en Cristo podamos complacer su carácter perdonador. Yo quiero concluir entonces, mi amado hermano. Hoy cada uno de nosotros puede agradar a Dios en el detalle que Él toma para revelarse en su palabra como un Dios perdonador, no procurando pecar o deleitándonos en pecar para que Él nos perdone, sino siendo diligentes en reflexionar y contristar nuestro corazón, en confesar con prontitud y detalle nuestro pecado, siendo constantes y regulares en nuestra práctica de venir en busca de su perdón, participando de los medios de gracia que Él ha establecido para mantener viva en nuestras mentes y convicciones el sacrificio de la cruz, como haremos esta noche por medio de los elementos en la cena del Señor. Este es un tiempo ideal, idóneo, para que usted y yo, mire, traigamos delante del Señor todas nuestras culpas, todas nuestras iniquidades y confesemos al Señor nuestro pecado. Dios, amado hermano, ha hecho todo para que seamos capaces de adorarle, de exaltarle, de que obtengamos el beneficio de una relación íntima con Él, a tal grado que queramos complacerle por lo que Él es, un Dios perdonador. Solo por medio de Cristo seremos capaces de esta relación íntima. Por eso, mi amado hermano, es que nosotros continuamos clamando e invitando a toda aquella persona, aun si estás conectado en este momento y estás siendo objeto de esta palabra expuesta, si es tu condición, un corazón que no tiene una relación personal con ese Dios revelado en las Escrituras y su Hijo Jesucristo como medio para nosotros llegar a la comunión con Él.
Hoy puede ser el día de salvación. Hoy puede ser el día en que cualquier persona que esté aquí en este lugar o que esté viéndonos humille su corazón y pueda entender que solamente en Cristo nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados, podemos tener salvación y podemos tener la vida eterna que Él promete. Solamente en Cristo Jesús. Padre Dios del cielo, te damos gracias por tu palabra eficaz, tu palabra, oh Señor, suficiente para que nuestros corazones sean confrontados en nuestra condición natural de pecadores, en nuestra condición natural, oh Dios de los cielos, que se ve tentada a usufructuar tu gracia, oh Dios, para, oh Señor, pecar de manera que sobreabunde tu gracia al perdonar. No, oh Dios del cielo, gracias por revelarnos en tu palabra, que esta no es la forma. Gracias por revelarnos en tu palabra que hay otro proceder más elevado, oh Señor, que nos caracteriza como siervos tuyos, siervos transformados, pecadores, oh Señor, transformados a la imagen de Cristo, que hoy somos siervos de tu gloria y que hemos sido, oh Señor, instruidos por tu palabra para ser diligentes al confesar nuestro pecado, para ser precisos en el detalle de nuestro pecado, para declararte, oh Señor, no solamente nuestros hechos, sino que los motivaron, para declararte la iniquidad de nuestro corazón. Oh Padre amado, tú has declarado en tu palabra que te deleitas en siervos así, que te deleitas en inclinar tu oído a siervos con este corazón y que te deleitas en perdonarles. Dios de la gloria, bendice a tu iglesia, bendice a tu iglesia. Y si en alguno, oh Dios del cielo, ha surgido la inquietud para vivir de esta manera, para vivir respaldado por esta promesa de perdón, revélales a Cristo. Revélales a Cristo a su corazón, oh Dios del cielo, y que puedan entender que solamente en Cristo hay salvación. Que Él fue el único revelado por tu palabra para que nosotros podamos venir a tener una comunión contigo, oh Dios del cielo. Podamos venir a tener una comunión contigo, siendo transformados para vida eterna. Guarda nuestros corazones en esta noche y bendícenos.